Hola, hola, qué gran alegría el poder encontrarnos nuevamente con ustedes. Yo soy el Padre Iván Preciado, por primera vez dirigiendo este podcast de Escápate. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oídos, en sus corazones. El Seminario de Guadalajara está contentísimo de poder de alguna manera influir y provocar en cada uno de ustedes sentimientos de esperanza, sobre todo desde la fe. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos una temática muy interesante por la cual me han invitado a mí también, supongo, espero. Es porque soy melómano, es decir, soy amante de la música, me encanta la música y por esa razón me han invitado a participar con ustedes en esta ocasión hablando de qué es la música. La música es, y a ver qué se nos ocurre, porque realmente no es que seamos expertos, pero nos encanta. Y por eso hemos invitado el día de hoy a dos seminaristas extraordinarios, músicos fabulosos, maestros totalmente, Edgar Cervantes y Germán Gómez. ¿Cómo están? Hola, qué gusto saludarles. Muy bien, pues primeramente gracias por la invitación. Es un honor aquí estar junto con nuestro gran profesor de música y bueno, vamos a ver qué armamos porque está buenísimo y muy interesante el tema. Padre, muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo y sí, literalmente con muchas ansias de ver literalmente cómo presentamos la música, cómo ha sido la música en nuestra vida y hoy qué puede ser la música para todos. Eso es increíble. Gracias nuevamente por estar con nosotros y quisiera recordarles nuestras redes sociales: Instagram, seminario.guadalajara, Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, Spotify, podcast Escápate. Por favor, sintonícenos y denle like, por supuesto, para que nos sigan sintonizando en los próximos episodios. Y partiendo ya directamente sobre el tema, Germán, ¿qué experimentas cuando haces música, cuando tocas? Él es violinista y no solo, también toca muchísimos instrumentos y canta y sabe solfeo y bueno, tantas y tantas cosas. Pero sobre todo vive la experiencia musical. ¿Qué nos puedes decir? Pues si pudiera hacer una definición así muy quisquillosa, creo que sería buscar de manera estética, con la manipulación de sonidos, pues una armonía. Y ya si de corazón, mi respuesta sería justamente pues vibrar tal cual con la música, porque pienso que desde los inicios, desde la humanidad, nuestro mismo corazón, el instrumento, nuestro tamborcito que danza, pues lleva marcando las pautas y pienso que antes de hablar, pues primero está la música en el hombre y pues es eso que brota desde nuestro ser, es una expresión interna que pues ha generado gran cultura en cada parte de nuestro planeta. Edgar, cantante, director de la Escuela del Seminario de Guadalajara. ¿Qué es para ti la música? Bueno, padre, la música para mí, sin embargo, ha tocado mi vida de una manera muy especial porque en mi familia todos son músicos y cuando nosotros queríamos expresar de una manera muy puntual alguna cosa que había pasado en casa, etcétera, etcétera, todo era la música. Todo giraba alrededor de la música. Comida, música, inclusive peleas, música. Todo era música. Y esa misma proyección ante la vida musical como tal, porque lo primero que me habían regalado era una guitarra, ¿no? Entonces, para mi familia, para mí, es como darnos a conocer de manera universal, literalmente. Teníamos amigos en diferentes países del mundo y lo que entendíamos, no podíamos hablar chino de repente, pero entendíamos la música. Entonces, para mí siempre fue como el punto de encuentro universal que todos entendíamos. No sabía de qué estaba hablando, pero literalmente todos teníamos la misma expectativa, el mismo sentimiento y podíamos comprender mucho más lo que teníamos dentro, lo que escuchábamos, lo que sentíamos. Entonces, para mí la música es eso. La música es la comprensión total de lo que es la otra persona y que me ofrece o que yo también lo ofrezco. Ya sea interpretándolo yo o escuchando algo ya muy popular, algo que conocemos o que podemos alcanzar día a día. Tengo entendido que en tu familia realmente son músicos en serio. ¿Tu papá es tunero o cómo se dice eso? Sí, mi papá junto con sus amigos fundó la Tuna de la Universidad de Guadalajara, Derecho. Entonces, es una forma de española típica. Alguna vez han escuchado coplas, etcétera, etcétera. El término tuna viene de ahí, de estudiante, tuna,
pero ya son como, digamos, los egresados. Entonces, la tuna son, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Guanajuato y escuchar ahí las estudiantinas por una callejoneada típica, pues eso es una tuna. Entonces yo crecí en un ambiente en donde literal había muchísima música, viernes, sábado y domingo, ir a Guanajuato o ir aquí a los ensayos, presentarnos en el Teatro de Degollado, porque, padre, nunca lo he dicho, pero yo también formé parte de la tuna. Yo fui pardillo. Y entonces hay muchísima experiencia en ese lado. La tuna es una cosa impresionante que en México tiene mucha presencia, culturalmente hablando, más en las universidades. Pues muchas felicidades. Felicidades a tu papá, que también tengo el gusto de conocer, al señor Cervantes. Germán, ¿tú desde cuándo la música? Bueno, es una historia que ya ajustó 20 años, porque como mi madre fue maestra, en paz descanse, pues yo me quedaba por las tardes en casa y tenía una especie de nana, y ya al final, cuando iba creciendo, que pues tenía muchísimo tiempo libre en casa, pues dijeron, hay que meterlo a un tallercito que vaya aprendiendo algo, pues para que administre su tiempo desde pequeño. Y es así como a los 6 años, hace ya 20 años, pues inicié en el coro parroquial, inicié clasecitas de solfeo. Después, a los 12 años, fue cuando en la Casa de Cultura de Zapopan inicié, por decir así, pues los estudios oficiales en el instrumento de violín, que yo quería estudiar cello, pero el maestro de cello andaba de gira por sabe qué parte del mundo, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya está tu inscripción, está todo, métete a violín. Cuando llega el maestro, pues ya había pasado un giro interno impresionante, porque ya estaba tocando violín y estaba fascinadísimo con el violín. De parte con mi papá, creo que viene toda la tradición musical, porque mi abuelo en los Altos de Jalisco, tengo entendido, yo conviví ya poco con él, que tuvieron un mariachi en la familia. Si bien mi especialización no es en el mariachi, pero tuve la oportunidad de estar en 2 orquestas, formar parte de 2 orquestas sinfónicas, colaborar con coros y proyectos con amigos, que pues bueno, fue una experiencia riquísima y muy padre, porque pues eso ayudó bastante a abrir la mente, a abrir un panorama amplísimo, y pues bueno, eso es un poquito de mí y de mi historia. Qué padre. En realidad, la pregunta que les hice al inicio sobre este nacimiento de la música tiene que ver con darnos cuenta cómo la música forma parte de la historia, de la vida ordinaria de todo ser humano, que es tan importante que incluso en ella radican las experiencias más profundas. Yo, por ejemplo, a diferencia de ustedes, yo no pertenecía a ninguna familia de músicos. Mi papá, después que yo había aprendido música, me dijo que alguna vez había estudiado solfeo y que cantaba medio en el coro. Pero jamás había, yo nunca vi un instrumento en mi casa, sino hasta que ingresé al seminario. Yo ingresé al seminario a los 11 años y, por supuesto, ya para esas alturas yo ya sabía que la música era importantísima para mí, porque me encantaba escucharla, me encantaba. Pero fue extraordinario para mí el primer momento en donde tuve la oportunidad de hacer música. O sea, de tocar un instrumento. Es algo muy diferente, muy diferente que meramente escucharla. Escucharla definitivamente es maravilloso, y sobre todo cuando encontramos ese género musical que de veras te satisface, te llena, te inspira. Pero hacer música, wow, eso fue algo único. Mi primera guitarra me la compró mi papá en la calle. Yo le dije que quería una guitarra, y tal cual iba pasando un señor vendiendo guitarras de camino. Uh-huh. Eran de paracho, eran unas 2 pinos de paracho. Las embolsadas, ¿verdad? Sí, 50 pesos, 50 pesos me costó esa guitarra, y todavía mi papá le regateó. Pero esa fue mi primera guitarra, y el poder hacer un acorde por primera vez y unirlo con la voz y unirme con mis amigos y compañeros a hacer música ha sido desde siempre la mejor experiencia. Hacer música, vivir de la música. En ese sentido, nos damos cuenta todos que la música influye en cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros escuchamos música, es muy importante como
vivir toda la experiencia completa. ¿Tú qué le recomendarías, Edgar, a alguien que escucha música? Cuando la escucha, ¿cómo la debe de escuchar? ¿Qué es lo que para ti es más importante al escuchar música? Bueno, creo que al escuchar música siempre hay antes qué tipo de música estoy escuchando, definitivamente. Entonces, hay veces que, por ejemplo, hay música que podamos distinguir para cada tipo de cosas que estoy haciendo. Es interesantísimo lo que pasa inclusive aquí en el seminario o en mi casa, en donde sí somos muy tajantes de repente en las cosas que estamos escuchando para ciertas cosas. Entonces, es interesantísimo en casa cuando estaban haciendo qué hacer, estamos limpiando la casa, pues necesitamos algo más movido y ponemos cumbias, ¿no? Estamos en la fiesta, se ponen cumbias y son completamente dos cosas distintas. Pero yo creo que todos, al sentir la música, reconocemos esa esencia que es ritmo. Esto me ayuda para yo poder hacer comunidad. Entonces, eso yo creo que sería lo impresionante. No solamente pensar en decir, voy a escuchar esto por nomás. Pueden ser éxitos del momento, vamos en la radio o la playlist aleatoria que me salió, que me recomendó el app, y puede ser totalmente distinto un descubrimiento. Pero la primera forma, alentar así, es decir, esto me sirve para otra cosa. Eso es impresionante en la música porque ahí entendemos quizá la intención de quien lo hizo para poder representar ciertas cosas. Porque a nadie vamos a engañar, hay música para absolutamente todo. Y también puede ser un efecto contrario. Yo experimento también como la música, por ejemplo, la música que se usa para el cine, en donde una escena que tú estás viendo depende del tipo de música, incluso las reacciones emocionales que tú tienes. Si le ponen a una mirada entre dos jovencitos una música melodiosa, simpática, un tanto juguetona, parecería como si estuvieran enamorando. Mientras que si le ponemos una música rimbombante, agresiva, grotesca, tenebrosa, pues están enojados, están viendo con ojos de sentimientos negativos, y cómo la música también provoca. O sea, no es solo la música para acompañar, pienso yo, alguna actividad, como bien lo dices tú, sino también tú te vives como envuelto, golpeado hasta cierto punto por la música y transforma, motiva tus emociones, sobre todo el tema emocional. Germán, cuando tú haces música, ¿hay alguna diferencia con escuchar música? Yo creo que sí. Bueno, otra parte que me faltó comentar, que a veces se burlan de mí mis compañeros porque dicen, ay, dubitan mucho, ¿no? Les digo que en mi casa mi madre tenía una consola de esos discos enormes y recuerdo que las ponía y pues la música que se ponía era de Giuseppe Verdi, Tchaikovsky, etcétera, ¿no? Y bueno, yo como que fui muy inquieto en ese sentido. Y ahorita que comentaban un poquito los sucesos de cómo la música predispone, no solo es para hacer actividades, sino es un medio que comunica ideas, sentimientos, y sobre todo la música dentro del romanticismo es tal cual eso, hacer a la gente vibrar y cómo se enarbolan los himnos y con una música, por ejemplo, en esta serie famosísima, La Casa de Papel, el himno de resistencia del fascismo en Italia, Bella Ciao, ¿no? Todo el mundo la traía y cómo se ha vuelto todo un hit de resistencia por las causas sociales dentro de cada país, aunque sean ambientes distintos, pero cómo se iza como una bandera, un símbolo de unidad, que es capaz de, aunque sean distintos en los ambientes, las personas, pero son capaces de unir y meter un sentimiento, una fuerza poderosísima. En mi experiencia ya, no solo era escuchar de modo pasivo, sino también fue un tanto, pues, trascender de replicar lo que los autores habían escrito, replicar su armonía, y ya en la orquesta pues padrísimo sentir cómo no tocas todo el tiempo, pero en tus partes que están muy bien pensadas es justamente para eso, evocar. Y pienso que también aquí en el seminario algo que ayuda muchísimo, y ya con esto respondo la pregunta,
trascender un poco más, un tercer pasito que es ya hacer música. Cuando somos capaces de, a raíz de una idea, de una experiencia, escribir algo inspirado, llegador, profundo y ponerle melodía. Y con eso, o sea, ya no solo escuchas, ya no solo interpretas lo de otros, sino que ya ahora compones y eres capaz de transmitir una idea, algo profundo, un valor para la sociedad. Y creo que eso está padrísimo y bueno, todos experimentamos ese anhelo, ¿no? Todo músico no solo desea interpretar, sino también ir un poco más allá, componer, comunicarse con la música. De hecho, todo el mundo sabemos que la música tiene la capacidad de transformar la realidad. Y en ese sentido, no se ha quedado en meras elucubraciones, sino que se han hecho estudios que demuestran cómo la música tiene beneficios para la salud, beneficios terapéuticos, beneficios para la depresión, para la motivación, para sacar adelante a personas con circunstancias de tristeza profunda. Hay en la música encontramos un lenguaje, como bien lo dices, y también ha habido estudios que han demostrado que la música anima de una manera muy especial el cerebro, por ejemplo. O sea, se dice que cuando uno escucha música es como una fiesta de juegos pirotécnicos en el cerebro, y que cuando se hace música todavía más. ¿Ustedes que saben alguna cosa acerca de esto? ¿Tienen alguna experiencia? En mi casa, mi madre siempre me lo repite hasta el cansancio, ¿no? Tú eres músico porque yo te puse música de chiquito, la verdad. Y yo sinceramente se lo agradezco porque no sé hasta qué punto ella reconoció como tal, así científicamente, lo escuchó de algún lado. Y es impresionante, padre, los recuerdos que yo tengo de niño, porque hay canciones que mi mamá después me las puso y que yo me las sabía. O sea, yo reconocía esto, son muy fáciles: Vivaldi, Beethoven, Mozart, pero hay una en especial, Corazón de Niño, de Raúl Di Blasio, y mi mamá siempre la escuchaba. A ella la ponía de buenas, la animaba, daba esperanza a mi primer hijo, etcétera, etcétera. Y yo, literalmente, después descubrí que me la sabía. Entonces, ya investigando, sí existen las conexiones cerebrales como tal, el desarrollo de capacidades motrices, tanto de un lado, solamente al escucharla, pero después, porque cualquier músico va a decir, híjole, pues ojalá todo el mundo le pusieran música clásica de chiquito y todos fuéramos músicos. Pero el detalle está también el progreso como tal de la disciplina, de la práctica, pero sí ayuda mucho, anima muchísimo. Es decir, lo traigo en la sangre porque desde chiquito he estado en eso. Siempre para la primera, imagínense, sabemos, eso es por lógica, en el seno materno no podemos expresarnos, o quizá escuchar sí. Imagínense escuchar toda la armonía, todos esos sentidos que tenemos. Es increíble, literalmente, cómo se comunican con nosotros. Y completamente científicamente está, digamos, más que comprobado que eso ayuda muchísimo al desarrollo como tal. Después tendrá, como en toda la vida, el esfuerzo personal y la carrera que puedas hacer. Pero estoy convencidísimo de que sí. En mi familia ha sido digamos, la receta mágica para que todos los hijos salieran músicos. La experiencia personal al respecto, no sé cómo explicarla del todo, se me ocurre simplemente una imagen. Cuando a mí me dicen que alguien está escuchando música y puede estar haciendo muchas cosas, por ejemplo, se pone música para estudiar, para leer, incluso, como dices tú, para hacer algún trabajo. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque después de haber estudiado música, te enseña la técnica y la teoría y la práctica a distinguir muchas cosas. Por ejemplo, estás escuchando una canción del tipo de cualquier tipo, de cualquier estilo musical. Yo, como
profesor de música que Dios me ha permitido ser y director y demás, yo me concentro de tal manera que distingo todos los instrumentos que está tocando cada quien y en vez de como de desestresarme, me estreso. Me estreso por el hecho de que estoy tratando de decodificar todo lo que estoy escuchando y no nomás lo disfruto. La única música con la que sí descanso es con esa música para meditar, esas que son sonidos largos, así, tranquilos. Y esa todavía, con esa sí puedo como dedicarme a cosas de concentración, pero definitivamente no. ¿Cuál es tu experiencia, Germán? Bueno, hay muchísimos estudios al respecto que la música, hace rato, como comentábamos, predispone. Hay pues ahora actualmente toda una gama, todo un mundo de melodías, pero ciertamente hay unas que ayudan más que otras. Por ejemplo, en el clasicismo, ahora que tocaban la música desde la gestación, se buscaba en ese periodo la belleza a través de las matemáticas, de la lógica, y pues ahora si analizamos la estructura de esas armonías, pues son muy complejas, muy profundas. Esa música pues tiene que ser disfrutada, escuchada en silencio. Pienso que debemos de ir teniendo un poquito más de análisis, un poquito más de criterio, porque, bueno, si bien ahora ha venido como en desuso, ¿no? No sé si ya les llegó, les apareció en Spotify lo que más escuchaste en tu 2022. Yo dije, Madre Santa, ¿qué me va a salir, no? Y todos tenemos como un gusto culposo. Así, ay, Dios mío. Lo que a veces escuchas tú en lo personal, ¿no? No sé, una cumbia que dices, no inventes eso pues qué, no va contigo. Pero sí, la música está predisponiendo justamente a esto de que pues tengamos unas actitudes internas. No sé, lo que decía, ¿no? Que la música de meditación pues tiene toda una complejidad para que suene de tal o cual modo, ¿no? Ahora la música navideña tiene toda una estructura para que suene a Navidad. Exacto, sí, tienes razón. La música, no sé, romántica, pues tiene todo un entramaje que pues va a evocar ese sentimiento interno pues para que la siga, ¿no? Aparte de un ritmo cada vez más pegajoso. En ese sentido, tocaste un tema que yo creo que sí es conveniente abordarlo en esta ocasión, sobre todo esperando que no que estén de acuerdo con nosotros, sino que nos ayuden a pensar y a reflexionar sobre el asunto. ¿Habrá música que haga daño? Pues se escucha tanto, se escucha mucho, sobre todo con la crítica de la música moderna. Hemos de decir que la música, mientras más moderna se ha transformado. Las estructuras musicales internas, me explico de la mejor manera o tal vez la manera más sencilla para que estemos todos en la misma sintonía, es la melodía, el sonidito, eso que tú tarareas en una canción, se va acompañando de otras melodías que tocadas juntas o cantadas juntas crean armonía. Entonces, los diferentes sonidos van entrelazándose poco a poco y van creando una circunstancia que es mucho más compleja que una mera melodía. Varias melodías conforman armonías. Y las canciones y la música que escuchamos cada vez más es menos armonías y se ha optado por ofrecernos ritmo, ese golpeteo que las percusiones hacen, que bien llevado y bien combinado con la armonía es extraordinario. Incluso las grandes orquestas tienen sus percusiones, pero poco a poco ha ido creciendo la propuesta musical que se nos ofrece con un excedente de rítmica. De hecho, hasta en mi tiempo, yo tengo 45 años, ya cuando se iba a bailar, ya decíamos entre nosotros, vamos al punchis punchis. Ya no sé, yo creo que a ustedes no les tocó, pero yo creo que los que me escuchan de estas edades, el punchis punchis, el pum, pum, pum. El tema de la rítmica, de alguna u otra manera, llega a motivar con una realidad diferente, mientras que las armonías van directamente a tu cerebro
y desde tu cerebro provocan las emociones. Los ritmos no los necesitas comprender, se sienten. Entonces van directamente a la columna vertebral y te hacen brincar y te hacen bailar porque es parte de ese movimiento. Pero el problema está de que la música empieza a perder interés, o la música que se nos propone, pero se empieza a perder interés en la complejidad que puede llegar a ofrecer. Ese es lo que yo alcanzo a comprender, y por eso en muchas ocasiones la música que escuchamos termina no dándonos como todo lo que puede darnos una experiencia musical, sino que se reduce a una circunstancia de descanso, de festejo, de baile, de algo más ligero relativamente, aun cuando hay maneras de hacer música bastante estridentes. ¿Qué opinan ustedes? Yo escuché, literalmente informándome mucho más y entre varios colegas que hemos tenido mucha problema, porque en el aspecto del seminario, pues uno pensaría, es seminarista, nada más escucha pura música sacra, ¿no? De repente, con mis compañeros hemos escuchado otras cosas y se extrañan decir, ¿tú escuchando eso? Y hay una cosa bien puntual, padre, y por qué dije lo anterior. Porque muchos hablan de que el ritmo sí obedece al movimiento. Entonces, sería muy temerario decir el detalle está en cómo está la sociedad, o sea, qué busca la sociedad. Y si nosotros decimos, los filósofos comparten ese análisis de la sociedad, digamos, más pronto, más rápido, más líquido, no tan genuino, sino más de masa, de estar todos en una misma cosa, y eso lo hace literalmente, digamos, ante nosotros, quizá entenderlo, eso nos hace comunidad. Ahí viene el problema. Sí. Ahí viene el problema porque literalmente es cierto. Quizá muchos críticos, muchos filósofos dirán, no se espera o no se tiene una sociedad compleja que esté buscando armonizar todas las estructuras que tiene. Todo lo contrario, estamos en un tiempo en donde las estructuras se tienen o se quieren quitar, ¿no? O hacer nuevas estructuras como tal. Entonces es interesantísimo cómo los artistas que pegan sí se mueven más en el ritmo y en la letra, que ahí es donde quizá tendríamos todavía más para decir, ahí en la letra es donde sí se resbala muchísimo. Porque, digamos, en fin, el ritmo no tiene bueno o malo, pues no. La melodía, buena o mala, al final de cuentas van a ser cosas que mediante procesos lógicos, con reglas, van a surgir. La letra es donde yo diría, ahí sí se denigra, por ejemplo, al ser humano. Ahí probablemente no estemos encontrando una nueva forma de encontrar, una nueva forma de decir, esto es el ser humano, esto me estoy comunicando. Ahí literalmente yo creía el problema. Desgraciadamente es intencional, o sea, en todo lo que es la empresa musical o la maquinaria de todos aquellos que hacen música, incluso en depreciación de los mismos músicos. Hay músicos que han tenido incluso que ceder ante los géneros musicales que son más vendibles o más de moda, sí, y traicionar hasta cierto punto su propia experiencia musical. Y otros que tal cual han sido creados con toda esa intención. En ese sentido, creo que es importante que tengamos esa claridad. Todos como gente que escucha la música, que gusta de la música, pues por lo menos saber, ya si tú decides seguir escuchando este tipo de cosas, pues adelante, ¿no? A fin de cuentas es un tema de gustos, pero sí hay diversidad en el beneficio que la música te ofrece, ¿no? Dicen que somos lo que escuchamos, y aunque no nos define del todo, creo que sí habla bastante de lo que llevamos dentro, nuestros ideales. Actualmente, esas tendencias que se van marcando en la música popular, pues no siempre ayuda mucho a construir cultura, a construir lazos entre la misma sociedad. Creo que un buen punto, una buena clave para todo nuestro auditorio sería qué valor me está comunicando lo que estoy escuchando. ¿Me está ayudando a hacer más? ¿Me ayuda a relacionarme más con
en mi ambiente, con mi familia, con los que me desenvuelvo, porque de lo contrario pues estamos cayendo, ¿no?, en esa misma tendencia que, como decía Edgar, pues lleva ritmo, tiene melodía, pero pues eso no trasciende tanto, ¿no? Es tanto el valor que se le pone a la letra, esa intención de pues los valores que ahora rigen a la sociedad, o quizá ya antivalores que pues están pisoteando a muchos con su letra, que a veces ni siquiera les entienden, ¿no? Hay un videíto que no sé de dónde es, pero dice, ahorita que dice el punchis punchis, ahora ya la música le suben, es puro blin, 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 blon, blin, 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 y bueno, ya todo está pegajosísimo, ¿no? Pero creo que una muy buena clave para discernir ese paisaje sonoro que se nos presenta sería qué valor me está transmitiendo y si eso me ayuda. La música siempre va a ser, a todos nuestros radioescuchas, la música siempre va a ser una motivación en algo que nos haga felices o que nos lleve a la explosión de todos nuestros sentimientos. Es verdad que cada quien decide escuchar según sus gustos, sus circunstancias. Simplemente queremos, yo creo que invitarles todos a que hagan la prueba de entrarle a la experiencia musical en otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? El nivel del comprender la música que escuchamos. Es muy, muy interesante entender la música, y si es posible, y si tú quieres, y si tienes los medios y los tiempos para hacerlo, aprende a tocar un instrumento. Date la chance de encontrarte contigo mismo y con esa parte creativa que todo mundo tenemos. Ciertamente algunos tienen más el don que otros, pero cualquier cosa se puede aprender, aunque sea de manera sencilla, y creo que puede ser una experiencia extraordinaria. Para concluir con esta experiencia y agradeciéndoles profundamente a los dos, Germán, Edgar, pues estamos en el seminario. Es el corazón de la diócesis, y definitivamente la música en el contexto divino pues es algo súper importante. A nosotros también la música nos ha ayudado a entender, a sentir y a vivir a Dios, a transmitirlo. Y en ese sentido, creo que por lo menos desde mi experiencia de formación, la música me ha acompañado a lo largo de mi vocación, y la respuesta a la misma incluso ha estado motivada profundamente por la música. Alguna vez me dijeron que si era un músico sacerdote, y les dije, no, soy sacerdote músico. Soy primero sacerdote y me gusta mucho la música. Pero la verdad, en el fondo, esta melomanía, gusto por la música, este amor que le tengo, está completamente y profundamente ligado con mi amor a Dios. Yo supongo que es exactamente lo mismo que ustedes. Sí, después de tener toda mi vida, de repente escuchar otro tipo de música, vivir otro tipo de música, la música que me ha llevado más a Dios es la que más tiene fin a Él, la verdad. Y no podría vivir sin ella, en el aspecto de que mucho de mi encuentro con Dios sí es a través de la música. De cosas muy sencillas, de una guitarrita y la voz, y venga un violín, y le damos, como ustedes alcanzaron a escuchar y ver al principio de este podcast. O también otras que se ejecutan con personas que han estudiado años, como orquestas, como órganos tubulares, en donde todo está pensado para Dios. Y para mí, en mi experiencia, a través de la música que otro toca, es cuando yo logro escuchar a Dios. Eso es otra cosa impresionante, porque puede ser un medio para conocer a Dios, sí, pero la música te habla de Dios. Es como si a través de la música que otro ejecuta, que tú ejecutas, Dios se está comunicando. Eso es otra experiencia que nadie más te lo va a dar. Pues como las otras artes, la música pienso que lleva ese plus en nuestra religión, porque hemos aprendido que en filosofía la belleza pues es un gran trascendental, y a través de la armonía, buscar que pues todo encaje, la música se convierte en un gran, fuerte, poderoso y profundo instrumento para llegar a Dios. A veces cuando estamos en charlas de apostolado, sobre todo con adolescentes que son un poco más reacios a la cuestión religiosa, no les llegas por el sermón, les llegas
por la música, porque ellos ya es el idioma que son más sensibles. Y a través de la música creo que todos tenemos un canto que nos conecta, que nos recuerda hacia Dios. A través de la música se curan nuestras nostalgias. A través de la música, pues somos capaces de trascender ese plano y unirnos con Dios y sentir a Dios cerca, sentir ese Dios que en medio de esa gran belleza que se crea, pues que sigue caminando con nosotros. Y pues no se diga en el caminar vocacional que todos los músicos traemos una melodía en nuestro cerebro y qué mejor que seamos instrumentos también, poner al servicio de nuestra comunidad pues esos dones para seguir haciendo música que siga siendo la presencia de Dios en medio de nuestro pueblo. Pues sin más, les agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado. Muchas gracias a producción aquí presentes y por la oportunidad de dirigir este programa. Simplemente termino diciéndoles que alguna vez escuché a un pastor que admiro mucho, que es el señor cardenal Juan Sandoval, que decía: en el cielo hay música, en el infierno ruido. Ojalá y todos aprendamos a disfrutar siempre de la mejor música. Muchas gracias. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.